Asterisco asterisco título atractivo para YouTube asterisco asterisco. Secreto revelado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, matrimonio cancelado por el destino. Dramas turcos al descubierto. Asterisco asterisco guión para el vídeo de YouTube asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito sobre series turcas. Estoy muy contento de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les encantará, un tema lleno de drama, romance y quizás un poco de copyright hubiera pasado si. Hoy vamos a hablar sobre parejas IQ superíndice 3 nicas de telenovelas turcas, esas que nos hicieron suspirar, gritarle a la televisión superíndice 3N y, en algunos casos, hasta derramar una que otra lágrima. Pero no solo eso, también copyright N vamos a explorar copyright para su superíndice 3 con esas relaciones fuera de la pantalla. El amor trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. O el destino tenue a otros planes. Y por supuesto analizaremos el caso que encabeza este vídeo, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Hubiera habido campanas de boda si no hubieran roto? Vamos a averiguarlo. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. No se pierdan nada, suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora vamos al grano. Vamos a empezar con una de las parejas queridas y recordadas de los últimos aún más menos Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosa serie Senu Kondiyeresis Alkap. Esta comedia romántica conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, y gran parte de su Kondiyeresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble química entre sus protagonistas. Senu Kondiyeresis Alkap es una serie del GEU copyright nero comedia romántica. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero. Su beca es repentinamente cancelada, dejándola devastada. En medio de su desesperación superíndice 3N, conoce a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fluo arquitecto que le ofrece una solución superíndice 3N, simular ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Kondiyeresis copyright le devuelva la beca. Lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright en una relación superíndice 3N llena de amor, pasión superíndice 3N y por supuesto, muchos obstáculos. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, no solo por su trama entretenida y sus personajes carismáticos, sino también copyright N por la evidente conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla, y los fanáticos enloquecieron cuando confirmaron que eran pareja en la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas populares y seguidas de Turquía, y sus fotos y apariciones públicas generaban un revuelo mediático impresionante. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente estuvieron a punto de casarse? Bueno, la verdad es que nunca hubo un anuncio oficial de compromiso. Sin embargo, muchas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que el matrimonio era una posibilidad real, especialmente después copyright de que se mudaran juntos y pasaran mucho tiempo con las familias del otro. Se les veía muy enamorados y felices, y todo parecía indicar que su relación superíndice 3N iba en serio. Incluso se rumoreaba que estaban buscando la casa perfecta para empezar su vida como matrimonio, lejos del bullicio de Estambul, buscando un lugar tranquilo en la costa. Se hablaba de Bodrum o Ceaime como posibles destinos, donde podrían disfrutar de la privacidad y el relax que la fama a veces les negaba. Pero lamentablemente el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a sus seguidores devastados. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas por completo, pero se rumoreaba que tenían diferentes prioridades y que sus agendas laborales cada vez apretadas les dificultaban mantener la relación superíndice 3N. También copyright N se mencionaba la presión superíndice 3N constante de los medios y la intromisión superíndice 3N de los fanáticos en su vida privada como factores que contribuyeron al desgaste de la relación superíndice 3N. Algunos medios incluso especularon sobre la existencia de terceras personas, pero estos rumores nunca fueron confirmados.
La separación superíndice 3N fue un golpe duro para ambos. Ande y Kerem evitaron hablar directamente sobre el tema en entrevistas, pero sus allegados confirmaron que estaban pasando por un momento difícil. Los fanúticos por su parte se negaban a aceptar la realidad y crearon teorías de conspiración superíndice 3N, esperando un reconciliación superíndice 3N que nunca llegó superíndice 3. La división superíndice 3N fue tal que los hashtags almohadilla and Kerem Forever y almohadilla and Kerem Isover se convirtieron en tendencia mundial en Twitter durante semanas. ¿Asu que hubiera habido boda? Es imposible saberlo con certeza. Quizá si las circunstancias hubieran sido diferentes, si sus carreras no hubieran despegado con tanta fuerza al mismo tiempo, o si hubieran tenido ese tiempo para dedicarse el uno al otro, hoy estaríamos celebrando su matrimonio. Pero el destino tenía a otros planes, y aunque su historia de amor fue hermosa e intensa, llegó superíndice 3 a su fin. No obstante, la química que mostraron en pantalla y el impacto que tuvieron como pareja en la vida real seguiron siendo recordados por sus fanáticos en todo el mundo. La leyenda de Anker, como se les conoce a Cariu más menos osamente, perduraron en el imaginario colectivo de los amantes de las series turcas. Ahora vamos a hablar de otra pareja que también copyright en generó superíndice 3 mucha pasión superíndice 3N entre los fanáticos, Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen. Ellos protagonizaron la serie U con diéresis al Q, una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca. U con diéresis al Q es un drama romántico de U con diéresis copyright poca que cuenta la historia de Feride, interpretada por Fariye Ebsen, una joven U copyright fana que es enviada a vivir con sus tuos. Ayu conoce a su primo Kamran interpretado por Burak Uzuparrafoibit, un apuesto y carisma tico mu copyright tico. A pesar de que ambos se sienten atraídos el uno por el otro, su relación superíndice 3N es llena de secretos, mentiras y malentendidos. La ambientación superíndice 3N de la serie, en la Turquía de principios del siglo XX, aún más menos a un toque de romanticismo y nostalgia que cautivó superíndice 3 al público. Los vestuarios, la música y los paisajes contribuían a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que transportaba a los espectadores a otra U con diéresis copyright poca. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Burak y Fariye fue innegable desde el principio. Su romance en la pantalla se sintió superíndice 3 muy real, y los fanáticos no tardaron en sospechar que algo estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente sus sospechas se confirmaron cuando comenzaron a salir en la vida real. Su relación superíndice 3N se mantuvo en un principio alejada de los focos, pero poco a poco fueron compartiendo momentos juntos en redes sociales y apareciendo juntos en eventos públicos. A diferencia del caso anterior, la historia de Burak y Fariye tuvo un final feliz. Después copyright de varios aún más menos os de noviazgo, se casaron en una lujosa ceremonia en Estambul en 2017. La boda fue un evento mediático de gran magnitud, con cientos de invitados y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa turca. Fariye lució un espectacular vestido de novia diseu más menosado por Rashid Baizbail, mientras que Burak optó por un elegante traje de Dolce y Gabbana. Actualmente son una de las parejas queridas y admiradas de Turquía, y tienen 2 hijos. Su vida familiar es un ejemplo de estabilidad y felicidad, y constantemente comparten momentos más menosables con sus seguidores en redes sociales. Su historia es un ejemplo de que a veces, el amor que vemos en la pantalla puede trascender la ficción superíndice 3N y convertirse en una realidad duradera. Ellos encontraron el amor verdadero en el set de grabación superíndice 3N, y su relación superíndice 3N ha prosperado a pesar de los desafíos de la fama. Su compromiso con su familia y su discreción superíndice 3N frente a la prensa han contribuido a consolidar su imagen como una de las parejas su superíndice 3 líderes del panorama artístico turco. Ahora vamos a mencionar una pareja que aunque no terminó superíndice 3 en matrimonio, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el mundo de las series turcas, Banu Parrafotatluy y Beren Saat, protagonistas de la IQ superíndice 3 Nika serie Aik Memnu. Aik Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor, interpretado por Seluparra Fouka y Untem. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, interpretado por Banu Parrafotatluy. Entre ellos surge una pasión superíndice 3N prohibida que desencadena una serie de eventos trágicos.
La serie es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre escrita por Alicia Wakil, y su trama, llena de intriga, pasiu superíndice 3N y traición superíndice 3N, la convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menocultural en Turquía y en muchos otros países de Oriente Medio y amu copyright rica latina. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros países, y se considera una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos. La actuación superíndice 3N de Kuanu Párrafo y Beren fue simplemente magistral, y su química en la pantalla era palpable. La intensidad de sus miradas, la pasión superíndice 3N de sus besos y la desesperación superíndice 3N de su amor prohibido lograron transmitir al público una sensación superíndice 3N de realismo pocas veces vista en la televisión superíndice 3N. Sus personajes se convirtieron en iconos de la cultura popular turca, y sus nombres son sinus superíndice 3 nimos de belleza, talento y pasión superíndice 3N. Aunque muchos fanúlticos son más menos aban con que fueran pareja en la vida real, esto nunca sucedió superíndice 3. Ambos actores siempre han mantenido una relación superíndice 3N profesional y de amistad, y nunca han dado indicios de que haya existido algo entre ellos. Kuanu Párrafo se casó superíndice 3 con la estilista Basak Dizer en 2016, mientras que Beren contrajo matrimonio con el cantante Kenan Doğulu en 2014. Ambas relaciones se han mantenido su superíndice 3 lidas y alejadas de los escándalos, lo que demuestra el profesionalismo y la madurez de los actores. Sin embargo, su impacto como pareja en la pantalla fue tan grande que siguen siendo recordados como una de las duplas SIQ superíndice 3 nicas de las series turcas. Su interpretación superíndice 3N de Biter y Belul fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su amor era real. A pesar de que el final de la serie fue trágico, el legado de Aik Memnu perdura en la memoria de los fanúlticos, quienes siguen reviviendo los momentos emocionantes de la historia a través copyright de vídeos y redes sociales. La química en pantalla no siempre se traduce en romance fuera del set, y este es un claro ejemplo de ello. A veces la magia ocurre solo cuando las cámaras están encendidas, y los actores son capaces de crear una ilusión superíndice 3N que nos hace creer que estamos presenciando un amor verdadero. La capacidad de Kuanu Párrafo y Beren para conectar emocionalmente con sus personajes y transmitir esa conexión superíndice 3N al público es una prueba de su talento actoral y de su profesionalismo. Finalmente hablemos de otra pareja que generó superíndice 3 bastante interu copyright aunque su relación superíndice 3N fue breve y menos mediática, de Mehmet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la comedia romántica Erkenci-Kuay. Erkenci-Kuay es una serie que cuenta la historia de Sanem, interpretada por Mehmet Özdemir, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, interpretado por Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge un romance lleno de aventuras, malentendidos y momentos divertidos. La serie destaca superíndice 3 por su frescura, su humor y su ambientación superíndice 3N en la moderna Estambul, atrayendo a un público joven y cosmopolita. La serie fue muy popular, especialmente entre el público joven, y catapultó superíndice 3 a la fama a Demet y Can. Su química en la pantalla era innegable y muchos fanáticos esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera la ficción superíndice 3N. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes y la complicidad que mostraban en las escenas románticas alimentaron los rumores de un posible romance en la vida real. Aunque se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, y se rumoreaba que estaban saliendo, su relación superíndice 3N nunca fue confirmada oficialmente. Poco después copyright de que terminara la serie, se distanciaron y dejaron de aparecer juntos en público. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera como actor, mientras que Mehmet Özdemir se enfocó superíndice 3 en proyectos en Turquía. Las razones de su separación superíndice 3N nunca fueron claras, pero se especulaba que tenían diferentes personalidades y que sus carreras estaban tomando rumbos distintos. También copyright se mencionaba la presión superíndice 3N mediática y la intromisión superíndice 3N de los fanáticos en su vida privada como factores que pudieron haber contribuido al distanciamiento. Lo cierto es que su romance, si es que existió superíndice 3, fue fugaz y no llegó superíndice 3 a consolidarse. Mehmet Özdemir se casó superíndice 3 posteriormente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio fue breve y terminó superíndice 3 en divorcio. Can Yaman por su parte ha mantenido su vida sentimental en privado, aunque se le ha relacionado con varias actrices y modelos.
En este caso, la química en la pantalla no fue suficiente para mantener la relación superíndice 3n fuera del set. A veces las expectativas de los fanúlticos y la presión superíndice 3n medio útica pueden ser demasiado para una pareja, y es mejor seguir caminos separados. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida real no siempre es como la vemos en la televisión superíndice 3n, y que los finales felices solo existen en la ficción superíndice 3n. Hemos recorrido un camino lleno de amor, pasión superíndice 3n, dramas y finales inesperados. Hemos visto parejas que encontraron el amor verdadero en el set de grabación superíndice 3n y construyeron una vida juntos, como Burak Uzupárrafoibit y Fariye Ebsen. También Copyright N hemos visto parejas que a pesar de la química en la pantalla, no lograron mantener su relación superíndice 3n fuera del set, como Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, o Demet Özdemir y Can Yaman. Y hemos admirado a actores que a pesar de no haber tenido una relación superíndice 3n romántica, lograron crear una magia inolvidable en la pantalla, como Kuan Uparrafotatutui y Beren Saat. En definitiva, el mundo de las series turcas es un reflejo de la vida misma, lleno de emociones, sorpresas y giros inesperados. Y aunque nos encante fantasear con que nuestros actores favoritos encuentren el amor verdadero, al final del día, son personas como nosotros, con sus propios desafíos y decisiones. La magia de las telenovelas reside en su capacidad para transportarnos a mundos llenos de pasión superíndice 3n, intriga y romance, permitió copyright donos son más menos ar con finales felices que a veces se hacen realidad, y otras veces, se quedan en la pantalla. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre estas parejas. ¿CUL es su pareja favorita de telenovela turca? ¿Creen que algunas de estas parejas tenuan el potencial de llegar al altar? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. También me gustaría saber qué copyright otras parejas de series turcas les gustaría que analizo ramos en futuros vídeos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. También Copyright N pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos noticias, chismes y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.